Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y el día de hoy quiero compartir con ustedes un documento muy interesante que afecta el ejercicio profesional de la contaduría pública aquí en el Perú. Este documento ha sido emitido por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Este documento se denomina la hoja de ruta de marcos contables en el Perú. Este término llama bastante la atención. Muchos colegas cuando se plantean desde las diferentes tipos de entidades que se dan en el Perú acerca de qué normas deben aplicar para poder trabajar el proceso de preparación y presentación de nuestra contabilidad, tienen serios problemas. Por un lado, muchos piensan que nosotros debemos de aplicar NIF en todos los casos al 100%. Y eso no necesariamente es. Tenemos a nivel de normativa internacional, tenemos también las NIF pymes. Tenemos normas contables desarrolladas aquí en el Perú. El caso de la norma peruana de información financiera para microempresas, desarrollada por el Consejo Normativo de Contabilidad. Tenemos nuestro plan contable general empresarial y muchos colegas, como siempre, extrañan ese documento que data ya de hace muchos años, ¿no? Ese manual de preparación de información financiera que lo da CONACEP, entidad que ya no existe. Entonces, frente a esas diferentes dudas, incertidumbres que nosotros tenemos en la actualidad, es que a bien la Junta de Decanos ha tenido la iniciativa totalmente eh, aplaudible, si podemos decirlo así, el término va, es de generar una hoja de ruta para permitirnos a nosotros como contadores tener en cuenta cuáles son los marcos contables que nosotros tenemos que tener en consideración para llegar a esa etapa. Preparar y presentar. Preparar y presentar. Cómo partir esa preparar y presentar, ¿no? De un famoso documento fuente y cómo llegar a los estados financieros. Detalle interesante. No afecta lo mismo a todas las entidades, hay que reconocer. Yo voy a hacer alguna referencia sobre algunos puntos claves que se tienen en torno a esta situación. Como siempre, les recomiendo revisar los prólogos, el tema de la referencia teórica sobre estos temas, porque nos ayuda a poder trabajar de mejor manera. Algunos puntos a resaltar. La Junta de Decanos, su compromiso por fortalecer el marco normativo que regula la profesión contable. Ojo, lo que es nuestra profesión no se maneja sobre normas tributarias. Ojo, quiero que tengan en cuenta eso. La contabilidad no se basa en normas tributarias. Eso del contador tributario no existe. La contabilidad se basa en un marco contable y de alguna manera este documento nos ayuda a entender ese tema. No tampoco ahí, ¿no? Le dicen el loquito NIF por ahí, ¿no? Todo es NIF, pero ahí nos vamos a dar cuenta de que más que NIF incluso hay que entender en esencia qué hay detrás de eso. Por ahí oímos marco conceptual, ahí está, a ver. Entonces, la Junta de Decanos nos habla curiosamente de este tema, fortalecer el marco normativo de la profesión contable y contribuir al desarrollo profesional de contadores públicos. Para ello elaborar una guía con las principales disposiciones que regulan la formulación de información financiera. Obviamente calificado en función de entidades, ¿no? Es una herramienta, sí, muy interesante, que nos permite a nosotros recordar cuáles son justamente ese conjunto de normas que hay que tener en cuenta, ¿no? A manera de ejemplo. Hay diferentes formas de considerar eso. Y justo el colega Alex Cuscano nos recuerda aquí en este tema, ¿no?
Hay una pregunta que siempre nos planteamos. ¿Qué normas contables debo aplicar para elaborar y presentar mis estados financieros? Y aunque suene siempre esto muy polémico, la pregunta que yo digo acá es, y la planteo, ¿es NIF al 100%? ¿Será correcto eso? ¿O será que nosotros, si queremos hallar un elemento, como llamamos en matemática, un mínimo común denominador, vamos a encontrar otra base que sustenta el tema de NIF, el tema de NIF-FIME, el tema de la norma peruana de información financiera para microempresas, por citar entornos regulado y no regulado. Y por otro lado tenemos normatividad contable dada por la SBS, por ejemplo, que es el mejor ejemplo. Pero todo esto, y ahí viene el tema de que muchos colegas no están considerando ese mínimo, como yo le llamo en matemática, mínimo común múltiplo, una tarea básica. ¿Qué hay detrás? Por ejemplo, en ausencia de una NIF o un tratamiento específico en NIF-FIME. ¿Qué hay detrás? Decimos, ¿no? Un punto importante a recalcar, ¿no? Por ejemplo, recordar el marco conceptual, no tratado muchas veces, pero que sustenta la base de todo este cuerpo normativo. Pero bueno, son temas a discutir. Normas contables que debo aplicar para elaborar y presentar mis estados financieros, totalmente válido, como ocurre en la mayoría de países, ¿no? Por ejemplo, por ahí oímos el tema de entidades sin fines de lucro, entidades públicas y demás, ¿no? Y entonces yo creo que la profesión contable pues ya merita, y es totalmente válido, la generación de una hoja de ruta de marcos contables en el Perú, para poder conocer este tema. De allí que nosotros encontremos una referencia al momento de trabajar el tema de marco normativo, si es que la entidad en la cual nosotros vamos a poder señalar, afirmar qué marco trabajar, si es que es un marco regulado o es un marco no regulado. Eso es muy importante. Recordemos la aplicación de la Ley General de Sociedades, recordemos la aplicación nuevamente de la Ley General de Sociedades, ese artículo que nos habla y nos recuerda que la preparación, presentación de información financiera se hace bajo, aguanta un ratito, en la Ley General de Sociedades no se habla de NIF. Ah, bueno, Dionisio, es que era el año 1998 y en el año 1998 nosotros teníamos las NICs y ni siquiera había una oficialización. Muchos colegas todavía estaban ni en la universidad, estaban en el colegio, algunos no habían nacido todavía, pero importante recalcar eso, ese es un punto de clave para poder entender. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos con una entidad y esta entidad no ha pasado por un proceso de adopción de normas internacionales de información financiera, ¿cómo es que nosotros plasmamos eso en una nota a los estados financieros? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿no? Detalle. Ahora, usualmente cuando tenemos entidades reguladas hay que tener en consideración que estas entidades dictan un marco contable, ¿no? Y ese marco contable es aplicable a entidades reguladas, de mayor o menor medida, sobre todo en estos dos escenarios, que es la SBS y que es la Dirección General de Contabilidad Pública, para el sector público. La SMB ya es un clásico, sabemos lo que hemos vivido, esos famosos procesos de implementación en entidades reguladas, en el año 2010, en el año 2011, con la primera aplicación de normas internacionales de información financiera en el Perú, con la entrada en vigencia del Plan Contable General Empresarial, que a diferencia del Plan Contable General revisado, estaba ya bajo el ámbito de las NIF, ¿no? Entonces ahí, pues, perfecto. Pero en el caso de superintendencia, en el caso de la Dirección General de Contabilidad Pública, nosotros encontramos un marco normativo desarrollado a la medida de una entidad peruana. ¿Y por qué no llamarlo el desarrollo de normas contables locales? Que sí, Dionisio, de alguna manera supletoria implica la aplicación NIF, como aplica el caso de la SBS, o la Dirección General de Contabilidad Pública. Pero inspiradas, yo creo que en el fondo, como todo
como todo contador, inspiradas cuando no tenemos aspectos vinculados estrictamente al tema de NIF en un marco conceptual. De allí la importancia del trabajo de marco conceptual. Y por otro lado, tenemos el famoso no regulado. Y ese tema de lo no regulado siempre llama la atención, porque muchos colegas justamente acá me dicen, bueno, yo quiero pasar por el tema de aplicación, por ejemplo, ahorita de NIF, pymes, quiero pasar por el tema de la norma peruana de información financiera para microempresas, son entidades no reguladas, y entonces la pregunta es siempre, ¿no? ¿Y quién me obliga, no? Porque tenemos que hablar con gerencia. Eso también me pasa con muchos colegas cuando hablamos de procesos de implementación de NIF, nos pasa a nivel de servicio de asesoría. Ya personas piensan, bueno, serán una cuestión de unos asientos más abajo, arriba, cositas por aquí, por ahí y ya está, ¿no? Y hablamos de que, por ejemplo, un factor importante al momento de hablar de un proceso de implementación de normas internacionales de información o de normas contables locales es si hemos pasado por un proceso de auditoría, si tienen la elaboración mínimo de los 4 estados financieros más sus notas y demás cosas, ¿no? Ese detalle, tarea interesante, ¿eh? Reto interesante es llegar al 100% de estas entidades no reguladas. Vamos a citar algunos ejemplos, voy a referirme a algunos clásicos, ¿ya? Eso vamos a irlo comentando a lo largo de diferentes fechas aquí en el canal, acá en YouTube nos pueden encontrar. Recuerden, nos encuentran como CPC Dionisio Canagua. Ya nos encuentran como CPC Dionisio Canagua en YouTube. Hay tiempos para el tema normativo. Y hay que recordar a lo largo del Perú ha ocurrido procesos que podemos vislumbrarlo desde el punto de vista del plan contable. Ejercicios clave, por ejemplo, el 2010, parto para el 2011, el 2000, con otro color, el 2019, el 2020, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que en el Perú hasta el 2010 hemos estado aplicando un plan contable general revisado. Sabíamos que muchas entidades aquí hasta este 2010 no habían pasado por un proceso de implementación de NIF. Estaban bajo PCGA, principios de contabilidad generalmente aceptados, lo cual estaba referido en una nota. No, pero Dionisio, cuando hay una nota a los estados financieros que habla de principios de contabilidad generalmente aceptados, esa nota seguramente, y ahí dice, ¿no?, que se entiende que los principios de contabilidad generalmente aceptados funcionan, están vinculados en torno a las NIF y todo. Pero hay una razón por qué en la norma peruana que sustenta el tema empresarial no lo está. Y a partir de 2011 en adelante, que entra en vigencia ya nuestro plan contable general empresarial 2010. Interesante también saber por qué se llama así, ¿no? Y entra en plena vigencia ya el tema normativo NIF, entra el tema de NIF-FIME, y que a lo largo de los años ha ido produciéndose cambios radicales. Un quiebre fundamental, yo creo, que ha generado todo un proceso de cambios, incluso con respecto al desarrollo de normas. El tema de NIF-FIME está en deuda también, ojo, es otro tema que también hablaremos, estará en pendiente. Cambio en el marco conceptual para el año 2018, la incorporación de nuevos términos, nuevas excepciones, la entrada en vigencia de la NIF tan importante que es la NIF 15. Entonces hacen que necesariamente hablemos acá de un plan contable general empresarial modificado 2019, que a la fecha tenemos ahí, está en plena aplicación 2020 para adelante. Y por ende ya hablamos de un 2024 incluso, con la aplicación de una norma peruana de información financiera para microempresas. Entonces, dado este tema de complejidad, es totalmente válido el esfuerzo que está haciendo la Junta de Decanos en razón de llamarnos la atención y decirnos, señores contadores, tengamos en cuenta el tipo de entidad al cual ustedes van a llevar la contabilidad y cuál es el marco normativo de referencia. Por ejemplo, vamos al más clásico, a los más clásicos.
Por ejemplo, acá nosotros tenemos el sector privado, regulado, lucrativo, regulado por la por la Superintendencia de Mercado y Valores, entiéndase bolsa. Entonces, ahí que nos dice Dionisio, aquí tenemos una referencia a las NIF vigentes internacionalmente, una vez que sean aprobadas por el IASB. Hay un tema bastante interesante y el por qué en una norma legal peruana, como es la Ley General de Sociedades, no se hace una referencia al tema normatividad contable. Y más aún en el cambio de manejo del tema tributario en la Ley de Impuesto a la Renta, ¿por qué también se demoró tanto, ¿no?, esa modificación del decreto legislativo 1425 con respecto al artículo 57 y el manejo del devengado, ¿no? Porque no se puede supeditar una norma peruana o la aplicación de una situación acá en Perú, regulación legal supeditada a una entidad del extranjero. Eso cualquier abogado te lo va a comentar. Y el IASB es una entidad extranjera. Las normas internacionales de información financiera, al igual, por ejemplo, que los estándares ISO, son de aplicación voluntaria. Si aquí en el Perú hay una entidad que obviamente regula ese tema, lo publica en el diario oficial, tenemos que revisarlo, es otra cosa. Por ejemplo, ahí aparece el Consejo Normativo de Contabilidad. Pero eso es otra cosa, ¿no? Entonces, las NIF internacionalmente, una vez que se hagan aprobadas el IASB. Tarea bastante interesante, si nosotros recordamos que hubo todo un problemón por la aplicación de la NIF 15, año 2018-2019. Se llama el caso IASB versus Consejo Normativo de Contabilidad. Pero ese es otro tema. Otro aspecto también hay que tener en cuenta, colegas, hoy en día como contadores. Interesante haberse incorporado a este tema, la figura de los umbrales. Los umbrales. Dionisio, ¿estás seguro que son los umbrales? ¿No serán las condiciones técnicas? Me dicen por ahí. Recordando la modificatoria que hubo en el marco normativo. Digo yo, ahí dejamos, ping. No sabemos que si más adelante condiciones técnicas, umbrales. Dionisio creo que cambió eso, no sé. Vamos a ver, vamos checando eso. Sí, porque a lo largo, recordemos que nuestra normatividad contable está basada en disposiciones que publica el Diario Oficial Peruano. Y esos términos como que han podido haber tenido un cambio en el tiempo. Detalle importante, colegas, a considerar. ¿Eh? Bueno, seguimos avanzando. Entonces, el clásico de emisor, NIF, entidad supervisada, auditada usualmente, tenemos en cuenta ese detalle. Es que es el clásico, ¿no? A ver, dejamos las otras, seguimos avanzando. Hay mucho que hablar de acá, pero sin embargo voy a irme a las más clásicas, ¿no? A las que nosotros ahí tenemos que, ahí está, fondo de inversión, subíndice. Entramos al tema de la Superintendencia de Banca y Seguros, entidad que regula las entidades financieras. Siempre yo dejo de tarea ahí un detalle muy importante, ¿no? Hay un detalle muy importante. Me dicen, ay, pero soy el loquito NIF, ¿no? El loquito NIF. Señores, pregunta de admisión a un puesto de contador, doctrina contable. ¿Todas las empresas en el Perú aplican normas internacionales de información financiera? El loquito NIF me dice, todo. Aguanta. Interesante documento que publica la Junta de Decanos, justo con el colega Alex también. Interesante. Porque, por ejemplo, nosotros le dejamos de tarea al amigo, al estudiante, hace años en cursos de doctrina contable, digamos, a ver, yo qué sé, voy a citar un banco hipotético, el Banco Fortaleza. Usted sabe que no existe, pero bueno. El Banco Fortaleza está supervisado por la SBS en Perú. Okay, no existe el banco, pero voy a estar ahí. Y yo le digo, a ver, tarea amigo, revisa la nota de los estados financieros, te lo estoy dejando todavía fácil, ¿eh? Y dime si aplican NIF. Y de pronto busca la nota de los estados financieros y se quedan sorprendidazos muchos. Y acá, claro, con ese tema. ¿Cuál es el marco contable principal que tenemos para una entidad de la SBS? Ah, bueno, Dionisio, pues el manual de contabilidad para entidades del sistema financiero y SBS. Esto está claramente regulado. El mejor ejemplo de regulación local en temas contables, acá en el Perú, yo creo que es el tema de las entidades financieras. Detalle de los planes de cuenta, las transacciones, su nivel de dígitos bastante avanzado. Detalle muy importante. Pero Dionisio,
recuerda que puede que haya muchos aspectos de esto de las instituciones financieras bancarias que no esté abordado por el manual de contabilidad. Totalmente de acuerdo. Y el mismo manual señala, si es que no hay eso, entonces nosotros de manera supletoria nos vamos al tema de las NIF. Dionisio, y si digamos acá hay un vacío, y acá hay un vacío, ¿qué hacemos nosotros para generar una política contable acerca de estos temas? Nos vamos al marco conceptual. Se entiende que de alguna manera el marco conceptual tiene que inspirar al desarrollo de normatividad contable a nivel local, internacional. Por eso es muy importante, yo creo que tarea fundamental trabajar en un marco conceptual. No estoy diciendo, Dionisio, el 100% se inspiró. No, pues obviamente esto viene de tiempo, pero sería lo ideal. Sería lo ideal. Y cuando hablamos de NIF emitidas por el IASBI, de manera supletoria. ¿Ya? Perfecto. Además, Dionisio, disculpa, nuevamente, dime acá el amigo preguntón, como siempre el amigo preguntón, ¿no? Le gusta aprender de NIF, de normatividad contable, adelante el amigo preguntón. Me dice, Dionisio, pero mira, si es que el manual de contabilidad de la SBS se inspira de alguna manera con el marco conceptual y las NIF están basadas en marco conceptual, como que hay un elemento común dentro de este tema. Ah, pues mira, que tiene razón en el elemento común, permite una comparabilidad, desarrollo de políticas contables hasta cierto punto de manera uniformes. Detalle importante. Y siguiendo con esta situación, vamos con otras entidades altamente reguladas en el sector público. Y luego nos vamos para el clásico, ¿no? Para terminar las entidades no reguladas. Acá vamos con el otro tema. La Dirección General de Contabilidad Pública. El tema del Estado. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos en entidades públicas, ¿no? Umbrales, no nos dice eso. Marco contable principal, las normas internacionales de contabilidad del sector público es lo ideal. Sí, ya tenemos esto. No hay un marco supletorio, ¿no? Dionisio, ¿implica que el Estado va a tener que pasar por un proceso de adopción, algo parecido? Sí, si se inspira bajo el mismo escenario de las normas internacionales de información financiera, pero apegados a lo que es el sector público, pues también debe pasarse por ello. Ya, perfecto. Entonces ahí tenemos, ¿no? Y el otro tema también, el sector gubernamental, Dionisio, ¿no? Así, curiosamente hay empresas públicas, ¿no? Ámbito de FONAFE, ¿no? Pero eso lo dejo, no quiero complicarte la vida. Posteriormente, en algún video posterior, estaré comentándolo. Ahora vamos con el clasicón, donde está la mayoría de nosotros, donde estamos la mayoría de nosotros, la famosa figura de los no regulados. A ver, ¿dónde estamos? A ver, Dionisio, acá estamos, en efecto, microempresas, ¿ya? Esta interesantísimo el Consejo Normativo de Contabilidad, un esfuerzo que muchos de nosotros, te digo, también yo como instructor, también como contador, también que ejerce en el día a día, yo me preguntaba siempre, ¿saldrá el Consejo Normativo de Contabilidad enfrentará este reto de generar una norma contable local? Ese es el detalle, una norma contable local, amigo, amiga. Y existe la norma peruana de información financiera para microempresas, de 0 hasta 150 ITs. ¿No? Ahí está la ley del Sistema Nacional de Contabilidad, la resolución del Consejo de Normatividad de Contabilidad. Solo que queda en el aspecto bastante polémico, la pregunta es, ¿y quién me obliga? Peor aún, que estamos hablando de un tema no regulado, ¿no? Pero eso también genera debate. Ahora, nuevamente, este es un tema, ¿no? Porque yo sé que el colega preguntón de la contabilidad, va a reclamar, va a decir, aguanta, pero Dionisio, yo he visto el video de la normatividad. ¿Umbrales? Porque eso de umbrales no, creo que es condiciones técnicas, ¿no? Creo, dice, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos. De ingresos hasta 150 UITs. Y esto guarda relación de alguna manera con la clasificación que tenemos acá en el Perú de micro, pequeña, mediana y gran empresa, ¿no? Las clasificaciones. Condiciones técnicas. Acá nos dice entonces, Dionisio, tenemos la microempresa, ya, el ingreso hasta 150 UITs, sí, o se han equivocado acá, está igualito, ¿sí? También si desea puede aplicar la NIF
Pymes. Ajá, puede aplicar la NIF Pymes. ¿Sí? Perfecto. El pequeño problemita es que el marco conceptual que inspira las NIF y demás, marzo del 2018. Y puedes ver acá esa NIF Pyme cómo está. Entonces hay que ser alerta en los procesos de implementación de NIF Pyme para cuando salga la versión actualizada, que ya debe estar dentro de pronto emitida, ¿sí? Para que nosotros trabajemos de manera uniforme. Porque un colega va a trabajar, Dionisio, voy a trabajar un proceso de implementación en NIFIME. Vaya, aguanta, con la versión 2015, pero es la que aprueba el Consejo Normativo de Contabilidad. Oye, pero no se supone que en marzo de 2018 modificó el marco conceptual y el marco conceptual de alguna manera trabaja este tema, de alguna manera vincula este, sí, vincula. Entonces, esa NIFIME, esa versión está con una versión de marco conceptual antigua. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, esas NIF Pymes 2015 todavía tienen inspiración. Tú las lees y revisas todavía NIC 18 en ingresos. Tema importante. Para pequeña empresa, como te digo, está de 150 y hasta 2.300 UITs. Ojo, el tema de 1.700 UITs no está de por medio, es 2.300 UITs. Aplicas NIF para pyme, ¿no? Otra vez condición técnica y ahí lo dejo. Dionisio, disculpa, ¿no es 1.700 UITs? No, ese es para MIPE tributario. Mediana empresa, Dionisio, ¿no? Mediana empresa. Ahora, ¿qué dice? De 150 a 2.300 UITs. Acá nos habla en general de los 2 últimos años, que un parámetro umbral nuevamente, Dionisio, ¿no será condición técnica? Nos dicen, ¿no? No lo sé, no sé. Por ahí, todo el video lo comentaremos, ¿no? Ahí está, 150. Es lo mismo, Dionisio, es lo mismo. Pequeña empresa que microempresa, mediana empresa, ¿no? Es que acá yo no veo tampoco, y es correcto porque no afecta. Otra cosa es la clasificación que tenemos, normatividad de la clasificación de empresas que tenemos en Ministerio de Producción, no de Produce, ¿no? Que es otro tema, que no amerita colocarlo, simplemente señalarlo. Que si deseas, tú aplicas NIF para pymes, aplicas NIF para pymes, ¿no? Ahí está normal. Y si tienes gran empresa, más de 2.300 UITs, aplicas NIF, el C completo. No hay ningún problema para efectos de aplicación de este tema. Grandes empresas, Dionisio, también puedo aplicar NIF para pymes. Dionisio, disculpa, acá creo que se equivocaron. ¿Por qué? Porque acá dice gran empresa superior a 2.300 UITs, gran empresa 2.300, y acá me dice NIF, y acá me dice NIF para pyme. Dionisio, no entiendo. Es que lo que tienes que tener en cuenta, coleguita, que ese tramo de 0 a 150, de 150 a 1.700, voy a lanzarme, de 1.700 a 2.300 y más de 2.300, micro, pequeña, mediana y gran empresa. Dionisio, pero esta es para efectos de Produce. ¿Ya? Y Produce no tiene nada que decir acá. Este es un tema de Consejo Normativo de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, es otro tema totalmente distinto. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, Dionisio, puedo aplicar NIF para pymes, ¿sí? Y puedo aplicar NIF full. ¿Cuál es la diferencia, Dionisio? En realidad, hay que tener en cuenta, bajo las entidades no supervisadas, pueden aplicar NIF en el sentido de que no son consideradas como no son consideradas como pymes, o MIPES, perdón, pymes no son consideradas, o también lo van a ser consideradas, ¿no? Entidades que usualmente no tienen la obligación de presentar información. Hay que tener en cuenta que la definición de pymes, o NIF para pymes, o NIF para MIPES, me dicen, ¿no? Dionisio, ¿cómo es NIF para pymes o NIF para MIPES? Buena pregunta, te la dejo de tarea. El sentido es lo mismo. No tiene nada que ver con la clasificación tradicional que tenemos de Produce. Los umbrales, como dicen aquí, que desde mi punto de vista la misma norma en Perú le llama condiciones técnicas del Consejo Normativo, bueno, plantea eso. Pero esto es otra cosa que es ONG, otro día lo comentaré. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta eso, porque muchos colegas cuando van a leer esto, en nuestra cabecita, al revisarlo, el tema es de que cuando tú aplicas un esquema normativo, Dionisio, yo estoy obligado a aplicar NIF, ¿sí? O Dionisio, segundo escenario, yo estoy obligado a aplicar NIF PYME.
¿Habría algún problema en aplicar NIF? Pues dale, lo puedes hacer. Dionisio, yo estoy obligado a aplicar norma peruana de información financiera para microempresas, pero quiero hablar NIF PYME. Pues lo puedes hacer, no hay ninguna prohibición en la medida que las normas no, hasta puedes aplicar NIF si quieres. Pero sin embargo, lo que no está quedando claro, pero tampoco es el objetivo de este documento, sino se logra el objetivo de ver que en el Perú nosotros no es específicamente el tema de NIF. Si quisiéramos llamar un elemento común para todo esto, yo creo que sería marco conceptual. Es un tema distinto. Pero en realidad tenemos diferentes esquemas de normas contables internacionales y locales. Y de acuerdo a eso, siempre y cuando la resolución del Consejo Normativo Contable nos digan, no nos prohíban aplicar un determinado estándar, nosotros podemos hacerlo, aplicar el que se tenga en consideración. Ahora, ¿qué tanto va a afectar nuestros procesos de implementación? Ese es otro tema. Ese es otro tema. No olviden que cuando hablamos nosotros de Consejo Normativo, cuando hablamos nosotros de proceso de implementación de NIF, no son unos asientitos. No son unos asientitos. Y el trabajo que se tiene que hacer es muy a la medida. Positivo este documento, muy, muy interesante. Felicito a la Junta de Decanos, al colega Alex también, que ha participado en la redacción de este documento. Y es totalmente válido esta definición. Nosotros en Perú, Dionisio, en el Perú, me dicen loquito NIF, me dicen, no, amigo loquito NIF. Tenemos marcos contables, tenemos diferentes niveles de estándares. En efecto, tenemos la NIF para pymes, tenemos la norma peruana de información financiera para microempresas, tenemos entidades como la SBS, que tiene un marco normativo, la Dirección General de Contabilidad Pública, pero lo que yo quiero que quede en claro es que nunca la tributación. Yo no puedo aplicar la tributación dentro de un esquema de marco contable. Eso quiero que quede claro. Y eso es muy importante y creo que como contadores lo sabemos. En las normas tributarias no me dicen cómo hacer un asiento. En las normas tributarias no me dicen cómo elaborar estados financieros. Ojo, entonces hay que ser cuidadosos con eso. ¿Ya? A veces hay algunos colegas lo toman de una forma un poco fanática, ¿no? Hay que evitar los fanatismos también dentro de estos esquemas que nosotros vemos. Y también tampoco alejarnos de ellos, porque también nos distorsionamos. El día a día muchos colegas piensan la tributación lo es todo, pero la tributación no lo es todo. Al menos en contabilidad la tributación no lo es todo. Es una parte, no lo es todo. Nuestra contabilidad se basa en marcos contables. Y es importante. Así que tenemos una hoja de ruta. Excelente labor de la Junta de Decanos, el colega Alex, acerca de esta documentación. Espero que se desarrolle, que se debata. Y como siempre, una sugerencia, nada más, ahí por si alguien ve el video, de los colegas de la Junta, eso. Simplemente tengo acá NIF, tengo acá NIF, tengo acá. Y por ahí tengo lo de la SBS, tengo por ahí Dirección de Contabilidad General, Dirección de Contabilidad General Pública. Recordar, no olvidar. Una clase también, todos hemos aprendido esto. El elemento común. ¿Cuál es? El marco conceptual. Hoy en día, muchas veces, nosotros cuando hablamos de marco conceptual, mucha teoría. Si la NIF es abstracta, el marco conceptual es peor. Y recordar que acá hay un tema de jerarquía. Por citar el Plan Contable General Empresarial modificado. También es algo muy específico, porque hay que hablar, pero ese es otro tema y otro video, ya me estoy extendiendo también. Hay planes contables generales y hay planes contables específicos, ¿no? Y también hay un criterio de ordenamiento el nivel de especificidad. Pero son otros temas. Dionisio, disculpa, ¿y estos temas cómo se ven? ¿Parecen interesantes dentro de la contabilidad? Por supuesto que sí, colega o futuro colega. Esto es muy importante. ¿Esto es un curso de NIF? No es un curso de NIF, para nada. ¿Y dónde vemos esto? Esto se llama doctrina contable. Y es muy importante que hoy en día se desarrolle doctrina contable, ¿no? Pero es con la investigación contable. La investigación contable es otra cosa. Esto es doctrina contable. ¿Es teoría contable? La teoría contable, no me gusta el término. Yo diría más bien que es importante trabajar doctrina contable. Trasladar eso a la práctica.
Importante tener en consideración. Muy bien, si este material, este videito fue de utilidad para ti, pues nos puedes apoyar compartiéndolo. ¿Sí? Si alguno de los colegas de la Junta de Decanos, de algún colegio de contadores también, estamos prestos también a conversar, aportar sobre todos estos temas que son importantes hoy en día en el ejercicio profesional de la contabilidad. Muchas gracias por su atención. Si fue así y les gusta el video, nos pueden apoyar compartiendo. No se olviden, nos encuentran en YouTube, nos encuentran en Facebook como CPC Dionisio Canagua. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.